estudiando el libro de Segunda de Pedro en el capítulo 1. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en Segunda de Pedro en el capítulo 1. Ya vimos los primeros dos versículos de la presentación que Pedro hizo de sí mismo. Pedro muestra ahí su carácter, digamos, más bien muestra él su humildad y su servicio que él hizo a la obra de Dios. A pesar de sus limitaciones, Pedro fue un hombre que se mantuvo en la humildad porque posiblemente se cree que esta carta Pedro la haya escrito desde la cárcel. Entonces, vemos nosotros aquí que el único propósito que el apóstol Pedro tiene al escribir esta segunda carta es provocar madurez espiritual en el creyente. Ese era el único plan y propósito que él tenía para provocar madurez espiritual en el creyente. ¿Por qué era importante la madurez espiritual en el creyente? Porque recuerden que en esa época el creyente estaba siendo perseguido por su fe en Cristo, entonces debía tener esa convicción y esa seguridad. Así que Pedro aquí por esa razón él señala que la fe del creyente es una fe preciosa, dice los primeros dos versículos, dice él que es una fe preciosa, es una fe que nos da paz, es una fe que nos da esperanza, dice, en la cual el Señor Jesucristo dice que nos ha prometido esta fe y esta esperanza como promesa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pedro aquí en el versículo 3 del capítulo 1 continúa aquí enseñando acerca de que la vida del creyente entonces no es solamente no es solamente una fe preciosa, una salvación hermosa, sino que aquí en el versículo 3 Pedro va a enseñar que la vida del creyente es un constante desarrollo y crecimiento espiritual y madurez espiritual. Así que vamos a mirar entonces de manera inmediata aquí, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, estos versículos siguientes, versículos 3 y 4 que acabamos de leer aquí, el apóstol Pedro está diciendo que el Señor usó su poder maravilloso, dice, para salvarnos de la muerte del pecado. Estando muertos en delitos y en pecado, dice Pablo a los Efesios 2, dice que Él nos dio vida. Entonces aquí el Señor usa su poder maravilloso para darnos vida, para rescatarnos de la muerte, del pecado que provoca la muerte, perdón. Entonces también Pedro señala que algo interesante. Él dice, Pedro, que el Señor también nos ha dado de su Espíritu Santo. Recuerden que el ejercicio que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente en este tiempo es formar un carácter, es ir formando un carácter conforme y de acuerdo a la semejanza más bien de Cristo, conforme al carácter de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, aparte de convencernos de pecado, aparte de darnos los dones espirituales. También el Espíritu Santo va haciendo esta obra en nosotros, formar un carácter, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y también vemos que en estos versículos 3 y 4 que acabamos de leer hay otra información importante que nos da Pedro aquí. ¿Y cuál es la información que él nos da? Él dice que por su gracia y misericordia, dice que el Señor a nosotros nos eligió para ser parte de su reino, dice. Dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, dice, ¿por qué? Por las preciosas y grandísimas promesas nosotros pudiéramos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, dice, es decir, siendo parte importante, dice, del reino de Dios, de la naturaleza, dice, naturaleza divina. Entonces, Pedro se enfoca aquí en estos versículos acerca del poder de Dios que actúa en la vida del creyente. Pedro dice aquí que el poder de Dios que actúa en la vida del creyente produce o provoca una vida piadosa, dice. Una vida piadosa. Esta vida piadosa, dice, ¿cómo se muestra? ¿Cómo se evidencia la vida piadosa? Por medio, dice Pedro aquí, por medio y a través de las actitudes, por medio y a través de la conducta del creyente se muestra esta vida piadosa que hace el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios en la vida del creyente. ¿Cómo se manifiesta? Porque una cosa es que eh, el poder del Espíritu Santo provoca esta vida piadosa, pero ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo nosotros podemos hacer la diferencia de una vida piadosa? Por medio de nuestras actitudes, pero ¿en qué actitudes más específicamente?
La vida piadosa del creyente se manifiesta a través y por medio de la adoración que ese creyente hace a Dios. Ese creyente adora a Dios no solo eh, en los medios espirituales, sino ese creyente siempre adora a Dios. Otra evidencia eh, visible que se manifiesta en la vida piadosa del creyente, no solo en la adoración, que siempre está adorando a Dios en su espíritu, en su mente, en su alma, en su interior, sino que ese creyente también tiene un respeto a Dios. Tiene un respeto a Dios y por lo tanto también como tiene respeto a Dios, tiene respeto a la gente de Dios. Y ese creyente también tiene temor de Dios, otra actitud importante. Tiene temor de Dios en su corazón, tiene temor de Dios en su vida. Entonces, estas cualidades que Pedro menciona aquí como una vida piadosa, manifestada en la adoración, en el respeto y el temor de Dios, eso es concedido, eso es dado, ¿por qué dice? Por el poder de Dios. ¿Y cómo yo puedo entender de que esas cosas, yo la verdad puedo conocer que esas cosas están aquí? Por medio del conocimiento, de la meditación. Dios va abriendo mi mente. Recuerda que el Espíritu Santo abre mi mente, abre mi corazón para yo ir descubriendo y viviendo la voluntad de Dios. Y Dios es tan específico y tan claro que Él me enseña cuáles son las cualidades que yo debo tener para vivir esa vida piadosa. Ahora, el apóstol Pedro también, además de enseñar aquí de que somos partícipes del reino de Dios por el poder de nuestro Señor Jesucristo manifestado en nosotros, eh, dice que ocurre otra cosa importante en nuestra vida. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace Dios a través de su poder en la vida del creyente? Aparte de darnos vida piadosa, ¿qué más sucede en nuestra vida? Dice, nos aleja, dice. El Espíritu de Dios nos aleja de qué? Nos aleja de la corrupción, nos aleja del pecado que está instalado en el mundo, dice. Y también nosotros podemos, dice aquí el apóstol Pedro, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, que por ella llegases a ser participantes, es decir, no solo somos participantes de la naturaleza divina, sino que el Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿qué hace? Nos hace alejarnos de la corrupción, dice la última frase del versículo 4, de la corrupción que hay que hay en el mundo, y también la concupiscencia. Recuerden ustedes que concupiscencia significa malos deseos, malos deseos. Eso significa concupiscencia. La concupiscencia, entonces, muchas veces se manifiesta en personas que tienen malos deseos hacia quienes, hacia su prójimo. ¿Cuál es el mal deseo que tiene la gente que no conoce a Dios? ¿Cuál es en la gente que no conoce a Dios? Es siempre destruir y hacer daño al prójimo. Eso es un malo deseo, eso es una evidencia. Y Pedro dice aquí que Dios nos ha alejado del pecado del mundo y Dios también ha limpiado nuestro corazón y nos ha dado, ha quitado estos malos deseos egoístas de siempre destruir al prójimo. Dios nos ha dado buenos deseos. Dios ha cambiado esos malos deseos, y fíjate aquí esto, por una vida piadosa, una vida de adoración a Dios, una vida de respeto a Dios, una vida llena de temor de Dios, una vida que hace bien al prójimo, que ama al prójimo como a sí mismo. Entonces, fíjense el apóstol Pedro y vea el contexto, porque esto es maravilloso. El contexto en que supuestamente el apóstol Pedro está escribiendo esta carta desde la cárcel, desde un lugar donde posiblemente, obviamente él está preso injustamente y en un lugar incómodo por lo demás. Permiso, voy a tomar un café. Incómodo por lo demás, entonces, pero él está animando al creyente a que pueda crecer espiritualmente en esto. Entonces, sigamos leyendo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5, dice así: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pedro dice entonces, continuando aquí la lección, que no basta solamente ahora con ser participantes de la naturaleza divina, como mencioné anteriormente. No basta solo con eso, dice.
No basta solo llegar a ser hijos de Dios con un título que somos hijos de Dios, sino que aquí Pedro en estos versículos enseña que nosotros debemos ser diligentes, responsables, dice, en nuestro caminar con el Señor. O sea, dicho en palabras más simples y fáciles de entender, Pedro está enseñando aquí que el cristiano que tiene la convicción de que es salvo, de que tiene la convicción que es entonces un hijo de Dios por consecuencia de ser salvo, entonces ese cristiano tiene algunos deberes, tiene algunas responsabilidades. Por ejemplo, ese creyente debe ser un creyente, por decirlo de alguna manera, en su relación con Dios, en su caminar con Dios. Ese creyente tiene que ser intencional. Es decir, ¿cómo intencional? ¿A qué se refiere con intencional? Intencional en su caminar con Dios, es decir, escogiendo cada día seguir en el camino del Señor. Intencional. Mi intención es seguir siempre el camino del Señor, no apartarme ni a izquierda ni a derecha. Mi intención es siempre seguir al Señor. Por lo tanto, como número uno aquí, ese creyente con convicción de ser salvo, de ser hecho hijo de Dios, es intencional en su caminar con Dios. No se aparta, decide seguir a Dios en todo. Número dos, ese creyente no solamente es intencional en su caminar con Dios. Número dos, ese creyente es perseverante. Ese creyente es perseverante en su caminar con Dios. ¿Cómo así? Es decir, que cada día del año ese creyente se mantiene en obediencia y en constante comunión personal con Dios. ¿Te fijas? Todos los días del año. Ese creyente es perseverante en su caminar con Dios. Cada día del año. Y se mantiene constantemente en obediencia y en una constante comunión con Dios. Número tres, ese creyente es disciplinado. Ese creyente es disciplinado en su caminar con Dios. Es decir, que su tiempo con Dios sea lo más importante, que en su agenda personal la comunión con Dios sea lo más importante, más que cualquier cosa. ¿Cómo se llama eso? Para lograr eso, disciplina. Con disciplina se forman hábitos, dice. Con disciplina, constancia, perseverancia, intención, se forman hábitos. Pues aquí el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser, si somos salvos, si somos hijos de Dios, tenemos esa convicción. Entonces, debemos ser disciplinados, que en mi agenda personal siempre esté Dios. Entonces, Pedro está hablando aquí, cuando dice aquí en los versículos que acabamos de leer, cuando dice, versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid. Cuando dice poniendo toda diligencia, está hablando de un ejercicio práctico que uno tiene que hacer. O sea, no solamente quedarse con el título que somos salvos, que somos hijos de Dios, que debemos ser intencionales, que debemos ser perseverantes, que debemos ser disciplinados, sino que Pedro está empujando a la iglesia para que para lograr todo esto tiene que ejercitarse, tiene que haber un ejercicio, tiene que haber un trabajo, tiene que haber una práctica ahí. Eh, y esto me trae a la memoria lo que el apóstol Pablo enseñó a Timoteo cuando dice en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6, cuando Pablo le dice a Timoteo, ahí lo siguiente, le dice, si esto enseñas a los hermanos, dice, serás un buen ministro de Jesucristo, dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas, dice, profanas y de viejas, ejercítate, me acordé de esa frase, ejercítate para la piedad. O sea, aquí nosotros vemos que la piedad no es un título que se obtiene, sino la piedad es un ejercicio. La piedad se va logrando de acuerdo al ejercicio. ¿Qué ejercicio? Insisto en esto, perdonen que sea repetitivo en esto. ¿Qué ejercicio? Intencional, perseverante, disciplinado. Manteniéndose en eso, entonces tú te estás ejercitando para la piedad. Y Pedro dice aquí, volviendo aquí, Pedro dice aquí, dice que, dice el apóstol Pedro aquí, que nosotros debemos ser o vivir vidas piadosas. Debemos vivir vidas piadosas. Debemos mostrar esta evidencia al mundo. Entonces, y Pedro también dice que debemos ser diligentes. Dice que debemos ser diligentes en esta relación personal con Dios. Ahora, también el apóstol Pedro está enseñando aquí que esta es una actitud voluntaria. Es una actitud voluntaria, es decir, no es por obligación ni compromiso, sino que es algo voluntario, es algo que nace.
Es algo que el Espíritu Santo va poniendo en tu corazón. Entonces el hombre tiene la facultad de decidir, más bien usar su libre albedrío, si lo acepta, si lo ejercita o no lo hace, ¿me entiende? Entonces, Pedro aquí también induce al creyente para que pueda, en una actitud voluntaria, ser un hombre, dice, añadir, dice, porque usa esa palabra, añadir, dice, en consecuencia de añadir a tu carácter, dice, al carácter del creyente, y parte con una lista de cualidades. La primera es virtud. Añadir, dice, ¿qué dice? Virtud. ¿Qué quiere decir virtud en este contexto? Virtud quiere decir aquí en este contexto que es una persona de excelencia moral, es una persona que es intachable en su vida moral, es decir, es una persona, para que tú entiendas de manera correcta, es una persona que es correcta, que obedece a los principios de Dios. No solo los obedece, sino que los aplica a su vida. Es una persona entonces de una vida moral intachable, es una persona también de un vivir cotidiano, diario, correcto, que obedece, dice, a todos los principios que Dios enseña en su palabra. Entonces, si somos hijos de Dios, como dice, si somos ciudadanos, si somos partícipes del reino de Dios, entonces debemos, si somos hombres de fe, está en relación a la salvación. Entonces, eso trae como consecuencia virtud. ¿Qué quiere decir virtud? Excelencia, moral, intachable, correcto. Eh, Obedientes también a la palabra de Dios. Y la fe, por consecuencia, dice, nos lleva a cultivar todo este tipo de cosas, en este caso puntual, la virtud. Al ser correctamente moral, vivir una vida moral de manera intachable, al ser correctos en nuestra conducta, no perfectos, ojo con eso, correctos, de acuerdo a los estándares que la Biblia nos enseña. Dice Pedro aquí que eso nos ayuda también a cultivar, ¿el qué dice? El conocimiento como característica siguiente, el conocimiento, dice. El conocimiento, ¿a qué se refiere el conocimiento? Es un conocimiento, hermanos, en el contexto aquí, no es un conocimiento solamente superficial teológico, sino que conocimiento está en relación a experiencia. Es decir, Dios me enseña un principio a mí, entonces ese principio yo lo creo en mi corazón y yo lo vivo. Ese conocimiento se está refiriendo ahí. O sea, la vida moral intachable, que es la virtud, vivir una vida correcta me lleva al conocimiento, a la experiencia, por decirlo así, a la experiencia en mi relación personal con Dios. Y cuando me lleva esa experiencia personal con Dios, esa experiencia es como un deseo, es como un anhelo de conocer más y más y más y más y más a Dios. Es como sumergirse, dice, en las profundidades, buscando, dice, sondeando en los tesoros más profundos, porque obviamente cuando uno ve las películas de pirata, cuando ve los piratas del Caribe, ¿cierto? Los tesoros no están en la superficie. ¿Dónde están los tesoros escondidos? Los tesoros están, como dice la palabra, escondidos en las profundidades. ¿Qué hay que hacer? Hay que investigar, hay que dedicar tiempo, hay que ser disciplinado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el conocimiento a que se refiere Pedro aquí es la relación personal que yo tengo con Jesucristo, de conocer más sus profundidades, sondear sus conocimientos, sus profundidades y mantenerme en un conocimiento genuino, honesto, real, sincero con Dios. Y por ende, eso va creando en mí un carácter. Sin darme cuenta yo, cuando yo tengo el anhelo de cuenta, el Espíritu Santo también va haciendo una obra en mi vida de una manera también maravillosa y visible, que yo ni siquiera, insisto en esto, ni siquiera la persona se da cuenta. Ahora, por esa razón, hermanos míos, es muy importante también entender de que el conocimiento no surge de manera automática. Es decir, tú eres cristiano, tengo conocimiento, así como de manera sorpresiva. No, Señor. El conocimiento es en base a la obediencia a Dios. Dios se reveló a tu vida, Dios te salvó, nunca se nos debe olvidar como acción prioritaria de la obra de Dios que hizo en nosotros. Dios se reveló a mi vida, entonces eso me provoca un deseo natural de conocerle más, de tener mayor
relación y comunión profunda con Dios. Y el conocimiento también es muy importante, porque dice en Juan capítulo 7, versículo 17, en relación a esto mismo, Jesús dice ahí en Juan 7, 17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, dice, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Te fijas? O sea, el conocimiento, la experiencia personal con Dios, de acuerdo a lo que yo estoy viendo aquí, también eso trae otra cualidad importantísima en la relación personal con Dios, que es el discernimiento. Dios te da discernimiento. Él te da discernimiento espiritual, porque Jesús dice aquí, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, te da ese discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para detectar, para poder mirar si la enseñanza que nosotros recibimos, específicamente porque Pablo está hablando a la congregación local, a la iglesia del Señor, pero la congregación local. Y yo me tomo de eso para señalar esto mismo. O sea, al tener este discernimiento espiritual que todos nosotros como creyentes, hijos de Dios, tenemos, muy importante porque nosotros podemos detectar si la enseñanza que nosotros estamos recibiendo en esta congregación es de Dios o no. Porque el Espíritu Santo te alumbra. Porque el Espíritu Santo, en la relación que tú tengas con el Espíritu Santo, con Dios mismo, te va a alumbrar si la enseñanza es fidedigna a lo que dice la palabra de Dios. Luego vemos que la siguiente cualidad que menciona Pedro aquí, después del conocimiento, es el dominio propio. El dominio propio. Dice un erudito en idioma griego en relación a esta palabra de dominio propio. Los griegos usaban muchas veces esta palabra dominio propio y describían así a la persona que no era gobernada por el deseo sexual, por el instinto sexual, ¿te fijas? O sea, ellos decían que una persona tenía dominio propio cuando no le daba rienda suelta, digamos, a sus placeres o a sus instintos sexuales perversos. Y cuando la persona se abstenía, entonces ellos decían, y de ahí viene esta palabra dominio propio. También la Biblia, perdón, nos enseña añadiendo a esto, no solo en el instinto sexual como lo describen los griegos, la Biblia también nos enseña que todo aquel que refrena su lengua, dice, y no reacciona frente a la provocación que Satanás muchas veces pone ante nuestros ojos, aquel que refrena su lengua y no reacciona para mal, ¿sí? Dice, tiene también dominio propio, dice la Biblia. Tiene dominio propio, así que es una cualidad también espiritual que se va adquiriendo en mi relación y en mi conocimiento personal con Dios. Por ejemplo, en Proverbios 16:32 dice lo siguiente, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Ahí está aplicando o enseñando acerca del dominio propio, la importancia que tiene el dominio propio. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, dice, y el que se enseñorea de su espíritu, dice, que el que toma una ciudad. Proverbio 25:28 también dice lo mismo, dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, importante el dominio propio. Entonces, después del dominio propio, eh, Pedro también agrega aquí otra cualidad espiritual. ¿Cuál es esa otra cualidad espiritual? La paciencia, dice. Paciencia. ¿Que aquí se refiere a paciencia? Al mismo significado que Santiago señala ahí también en su primer capítulo. Paciencia aquí se refiere a la capacidad de aguantar, dice, de aguantar cuando las circunstancias son difíciles de llevar, cuando los problemas son difíciles de llevar. O sea, si por ejemplo el dominio propio es la capacidad para sujetar a voluntad los malos deseos, dice, entonces la paciencia se está refiriendo aquí a mantenerse firme frente a las presiones, mantenerse firme, intachable, seguro frente a las presiones, los problemas de la vida y sin cambiar de actitud, firme. Independiente como sea la situación, la aflicción, el problema, la tentación, lo que sea, lo que esté viviendo, ese creyente es paciente, es decir, aguanta. Ese creyente se mantiene firme ante las presiones, los problemas de la vida y no cambia su actitud, se mantiene firme. No es ambiguo, no es de doble ánimo, como dice también Santiago ahí. Además, nosotros debemos recordar, hermanos míos, que la paciencia
no es algo también como el dominio propio, no es algo que viene así de manera automática, es decir, soy cristiano y soy paciente al tiro. No, 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 tampoco es así, sino que, como dice Santiago claramente que estamos estudiando los días miércoles, la paciencia también se va logrando de acuerdo a las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Y las pruebas son fuertes, las pruebas son de aflicción, pero las pruebas que Dios envía a nuestras vidas son para cumplir dos cosas aquí en este punto, para hacernos pacientes, pero también para ejercitar, hermanos míos, nuestra fe. Es decir, que la fe al ser fortalecida, porque la fe es confianza en Dios, la fe es confiar en Dios. Por esa razón debemos nosotros aguantar y mantenernos firmes, sin fluctuar, mantenernos firmes en medio de esa aflicción, en medio de esa prueba, porque es la mano de Dios que está desarrollando en nosotros confianza para que Dios mismo se glorifique a través de nuestras vidas. En último caso, Pedro aquí también enseña que el creyente, a esta paciencia también dice Pedro aquí que le debe agregar, dice, piedad. Como ya dijimos anteriormente, piedad es devoción, es adoración a Dios. Piedad, dice. Y se está refiriendo y está hablando, como decía anteriormente, cuando habla de piedad, se está hablando a una moral intachable, correcta, una vida correcta, y que tiene también ese creyente una relación profunda y firme y constante con Dios. Es un creyente paciente, es un creyente piadoso. Piadoso, e insisto en esto, piadoso significa que tú tienes una relación constante con Dios, que tienes una relación intencional con Dios, como dijimos anteriormente, en tu caminar con Dios, que tienes una relación perseverante con Dios, que eres disciplinado para mantener esa relación constante con Dios. ¿Han leído ustedes? Yo les animo para que puedan leer eh, libros de los puritanos. Lean libros de los puritanos. Hay muchos libros de los puritanos que ustedes pueden mirar y ver sus experiencias. Pueden mirar, por ejemplo, libros de los creyentes, de los primeros cristianos, sus vidas devocional, por ejemplo. Habían personas, a mí me encanta siempre mencionar la vida de Hudson Taylor. ¿Recuerdan Hudson Taylor, que fue un hombre que fue de misionero a la China? Y este hombre era un hombre que su vida era de oración. Su vida era una vida de oración. O sea, él, ¿para qué decir de George Miller? ¿Se acuerda el hombre este que fundó los orfanatos? Ese hombre, su ministerio era un ministerio en base a la oración. En base a la oración. ¿Para qué decir de Spurgeon y los otros hombres que nos dejan la vara muy alta en cuanto a su fortaleza? Y ellos su fortaleza la obtenían en la oración, o sea, eran hombres intencionales para buscar a Dios, con intención de buscar a Dios, eran hombres perseverantes para buscar a Dios y eran hombres disciplinados para buscar a Dios. Yo me recuerdo, por ejemplo, escuchando al pastor Raúl en una de sus enseñanzas, él decía que, bueno, siempre el pastor Chuck a él lo invitaba a sus viajes misioneros por el mundo. Entonces, en una oportunidad se quedaron, dice, en un mismo hotel y se quedaron como en la misma habitación. Entonces, decía él que se acostaron tarde en la noche y bueno, y él se quedó dormido, dice, y una de las cosas que, bueno, él despertó, dice, y vio que no estaba el pastor Chuck, dice Raúl que se pasó cualquier rollo, que el Señor vino, que él se quedó aquí, qué sé yo, como que se urgió el pastor Raúl. Y dice que él sale al balcón y ve al pastor Chuck, que era las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, que el pastor Chuck estaba en sus rodillas, dice, orando a Dios, orando a Dios. Entonces, eso es algo, hermanos míos, que en el tiempo, en el tiempo muchas veces se ha perdido y que nosotros tenemos que volver al comienzo. Tenemos que volver a nuestras raíces, tenemos que vivir una vida de devoción a Dios, porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles, muy complicados, hermanos míos, y donde nuestra fe va a ser cada vez más perseguida y acosada. Entonces, Pedro nos enseña aquí que es importante mantener también la vida, esa devoción, a eso los quería llevar, a la devoción con Dios. Se está refiriendo aquí que el creyente debe tener una relación personal correcta con Dios.
Y cuando ese creyente tiene esa relación personal y correcta con Dios, de acuerdo a lo que dice aquí, ese creyente, hermanos míos, siempre se va a llevar bien con los demás. Siempre va a tener un buen trato, porque aquí se cumple lo que dijo el mandamiento de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Dice, está hablando de devoción. Si tú haces una lista ahí cuando dice con tu mente, con tu corazón, con tus fuerzas, con tu vida, está hablando de devoción, entrega, disciplina, intención, está hablando también de perseverancia, que esos son ejercicios que nosotros lo podemos hacer. Y cuando tú haces eso, por consecuencia, dice el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te fijas? Además, otra característica de una persona piadosa, ¿sabes cuál es, hermano? Esa persona piadosa, esa persona que está siempre en devoción a Dios, siempre va a vivir por encima de los problemas. Y esto me calza mucho cuando veo, por ejemplo, los hermanos que yo les mencionaba, George Miller, Hudson Taylor, Spurgeon y otros más, vidas de oración y sobrepasaban los problemas, las dificultades. Leí un libro acerca de las agonías de Spurgeon. Leí un libro acerca de las agonías de Spurgeon. Spurgeon tenía la gota, esa enfermedad la gota. Spurgeon no podía dormir en la noche. Spurgeon tenía depresión de repente. Tenía muchas situaciones difíciles en su vida física. Fíjense, hermano, y aún así él se mantenía en una vida de devoción, en una vida piadosa. Entonces, cuando dice aquí que la vida piadosa del creyente, dice, se destaca, se muestra porque sus problemas o los problemas, dice, los pone, o sea, él pasa por encima de los problemas, pasiones, presiones, siempre está en comunión personal con Dios. Una vida piadosa siempre, hermanos míos, va a procurar siempre mantenerse en la voluntad de Dios. Una vida piadosa no solamente se va a beneficiar a sí mismo en su devoción a Dios, sino que una vida piadosa también siempre va a estar buscando el bienestar del otro, porque por algo se llama vida piadosa. Siempre va a estar buscando el bienestar y el bien del otro. Una vida piadosa, un hombre piadoso, es un hombre que toma decisiones correctas, es un hombre que toma decisiones nobles, es un hombre que no toma el camino fácil para evadir el dolor, para evadir el problema o la prueba, sino que es un hombre que hace lo correcto, que se mantiene en la voluntad perfecta de Dios. Es un hombre que quiere en todo aspecto de su vida, quiere agradar solo a Dios. Aunque eso le cueste humillaciones, persecución, lo que sea, pero ese hombre se mantiene amando a Dios. Y en último punto aquí dice, luego menciona aquí acerca del afecto fraternal, dice. El afecto fraternal es ese amor hermanable, es ese amor que nos tenemos nosotros aquí en esta reunión. Es ese amor que cuando nosotros comenzamos las reuniones siempre nos estamos preguntando, estamos haciendo como una introducción, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Carlos nos contaba de esta situación que vivió en su trabajo, que no ha comido, qué sé yo. Esto es parte del compañerismo, esto es parte del amor fraternal, ¿me entiende? Que Hugo Nacho ahí diga hermano, pucha, pido la oración por mi esposa. Esto es parte del amor fraternal, ¿te fijas? A eso se está refiriendo aquí también el apóstol Pedro, y esto se da mucho en la iglesia. De hecho, Juan dice en primera de Juan capítulo 5, versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, dice. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, yo amo a Dios, amo sus mandamientos, por ende también amo a mis hermanos, guardo a mis hermanos, eh, cuido a mis hermanos, oro por mis hermanos, me preocupo por mis hermanos. Entonces, el amor fraternal también es una evidencia clarísima de un hombre piadoso, de un hombre que lleva una vida piadosa. Sigamos leyendo, hermanos. Segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, versículo 8 y 8 hasta el 11, final, son los versículos que vamos a mirar esta noche. Dice, porque si estas cosas están en vosotros, las que acaba de mencionar, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En último caso, aquí nosotros vemos que el crecimiento espiritual, porque aquí Pedro aquí se enfoca en el crecimiento espiritual del creyente. Y que ese crecimiento espiritual no es solamente de palabra, es decir, yo no ando diciendo, hermano, tenga cuidado conmigo, porque yo soy maduro espiritualmente. Hermano, los años los años en la iglesia no constituyen madurez espiritual, ¿sabía usted? Yo puedo llevar 100 años, no le puse mucho, puedo llevar 40 años de cristiano y puedo seguir siendo un inmaduro, ¿no? Porque no pasa por ahí, no pasa por la cantidad de tiempo que tú te congregues, sino que pasa por tu relación personal con Dios. Por lo tanto, aquí Pedro está mostrando aquí que la evidencia de un crecimiento, del crecimiento espiritual, del desarrollo espiritual en el creyente, se ven en tres áreas. Número uno, ese creyente espiritual da un fruto espiritual en su vida. Hay un fruto espiritual en su vida. Porque mira lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice aquí de Pedro. Una canción de... Ya. Dice aquí el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, un creyente entonces maduro se evidencia ¿en qué? En fruto. Nunca está ocioso. Hay un fruto, nunca está ocioso. Es decir, cuando dice la palabra ocioso aquí más bien es como sinónimo de inútil. Nunca va a estar inútil, siempre va a ser útil. Siempre va a ser útil. Siempre va a ser un creyente activo, por llevarlo a una aplicación práctica personal. Va a ser un creyente activo en el servicio de Dios. Ese es el fruto que muestra en su vida. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en la vida, en el tiempo. Yo no sé si ustedes conocen personas, pero yo conozco personas, por ejemplo, que no tienen mucho talento y habilidades. No tienen mucho talento, habilidades. No son muy, como les dijera yo, muy habilidosos, por decirlo de alguna manera. Pero son hombres muy usados por Dios. Son tremendamente usados por Dios. Tremendamente, dice, usados por Dios, porque su deseo ha sido solamente, ¿qué? Conocer a Dios. Su deseo ha sido cada día ser más y más como Jesucristo. Y esas personas que tienen ese deseo son fructíferos, son fieles, son eficaces en la obra de Dios. Y ojo con esto, no tienen muchas capacidades intelectuales, no tienen mucho estudio, no tienen mucho carrete, por decirlo así, en el ámbito profesional, porque tal vez no tuvieron la oportunidad o no sé cómo hayan sido, pero ellos se entregaron a Dios. Esto por lo general siempre se ve en las personas, los pastores que son del sur, son pastores, son pentecostales, pero son muy apasionados y son muy usados por Dios. Y son pastores que a la oración, o sea, la oración es para ellos ley. Si tú los citas a las 6, 5 de la mañana, tenlo por seguro que van a estar a las 5 de la mañana ahí clavados, orando. Porque esa es su pasión, porque ese es su deseo. Hay un fruto, son fieles a Dios, son fieles en la obra de Dios, claro. No descarto la posibilidad y tampoco estoy diciendo que con esto no tenga que capacitarse. Hay que capacitarse, por supuesto. Si Dios nos da la oportunidad, hay que capacitarse, hay que crecer, hay que desarrollarse para que la obra de Dios sea extensa y abarque mucho más personas. Pero estos hombres, que en caso puntual aquí, son personas eficaces en la obra de Dios, porque ellos van creciendo personalmente en su desarrollo, en su ministerio y también en su relación personal con Cristo. Y eso también trae a otros. Número dos, aparte de haber un fruto, como dice Santiago aquí, número dos, debe haber una visión. Mira lo que dice el versículo 9. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es miope, no cacha ni una, dice. Es ciego, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, no solo hay un fruto, sino que tiene que haber una visión. La segunda cosa que Pedro menciona aquí, tiene que haber una visión. ¿Qué significa visión? ¿A qué tipo de visión? Mira,
¿A qué tipo de visión se refiere? Se refiere, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, dice, ciego, habiendo olvidado, dice, la purificación de sus antiguos pecados, del perdón de pecados, para hacerlo más simple. La persona que se olvidó de dónde Dios lo sacó, la persona que se olvidó cuánto Dios le perdonó, es una persona ciega, como dice aquí Santiago, es una persona con una vista muy corta. Vista corta quiere decir es miope, no ve más allá. Es una persona conformista, es una persona que se le olvidó de dónde Dios lo sacó y lo que Dios hizo en su vida. Por tanto, una persona que tiene esa madurez espiritual, que tiene ese crecimiento espiritual, no solamente va a dar un fruto, sino que también es una persona que tiene una visión. Tiene una visión por los perdidos, tiene una visión por alcanzar a los que están perdidos, recordando siempre lo que Cristo hizo por él y cómo Cristo se le reveló a su vida y cómo Cristo se le apareció en su vida. Caso puntual, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, a él no lo paró nadie, él murió con su fe. ¿Te fijas? Entonces, es una persona que tiene una visión amplia por los perdidos, es una persona que tiene visión y también tiene pasión. Hay un libro que se los recomiendo, es muy bueno este libro, de Oswald Smith, Oswald J. Smith se llama Pasión por las Almas. ¿Lo has leído? Pasión por las Almas. Hermanos, lea ese libro, ese es un libro que te va a dar ese deseo de evangelismo, de evangelizar, de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo tenía esta pasión por extender el Evangelio, las buenas nuevas. Recuerda que Él, cuando pasó por el campo de los samaritanos y se encontró con la mujer samaritana, los discípulos fueron a buscar comida y cuando volvieron con la comida, Jesús dijo que ya había comido, que su comida y su alimento era hacer la voluntad de su Padre Celestial. O sea, ahí nosotros vemos pasión, ahí nosotros vemos visión, ahí nosotros vemos amor por la gente que no conoce a Dios. Por lo tanto, hermanos, es triste ver hoy día congregaciones que están conformes, congregaciones que están muy orgullosas de sí mismas y teniendo un concepto más alto de ellos mismos, de congregaciones que más bien son sabios en su propia opinión. Esas congregaciones, ¿sabe a qué pertenecen? Pertenecen a, o calzan muy bien con la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, decía lo siguiente, o sea, Dios dando un reporte, una información de la iglesia de la Odisea. Dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Una iglesia conformista, una iglesia orgullosa, una iglesia que se conformó y se quedó ahí estancada. Y no sabes, Dios le dice, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubre la vergüenza de tu desnudez y unges tus ojos con colirio para que veas, no seas ciego, no seas miope. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Un llamado de atención no solamente para la iglesia de la Odisea, sino un llamado de atención para todos los que en algún minuto estamos conformes, tranquilos. No es tiempo de estar ociosos, dijo Pedro aquí. No es tiempo de estar ociosos, no es tiempo de estar inútiles, sino que es tiempo de dar frutos. Es tiempo de tener una visión por Dios, recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Y número 3 y último punto, el versículo 10 al versículo 11 nos da una seguridad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no quedaréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué está hablando estos dos versículos? Seguridad. El creyente que hace estas cosas que Pedro mencionó anteriormente y que vimos una por una, ese creyente va a estar seguro. Difícil que caiga ese creyente. Por lo tanto, la palabra de Dios nos da seguridad. Aparte que debe procurar mantenerse en este llamado que Dios ha hecho, llevando en su vida fruto, teniendo en su vida visión que Dios le ha dado, siendo fiel y firme, seguro, con convicción en su corazón, manteniéndose en la senda correcta y manteniéndose en la voluntad de Dios. Si mantiene eso, ese creyente está seguro. Así que, hermanos míos, en conclusión, entonces nosotros vemos aquí, para cerrar este primer punto,
Pedro aquí nos enseña ingredientes o evidencias, si quiere llamarlo, visibles y evidentes que usted debe ver en su vida. Primer ingrediente que Pedro señala aquí es fe. La fe viene por el oír. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tienes fe, tienes esa virtud. ¿Qué es virtud? Esa moral correcta, intachable, que tenemos cuando nosotros conocemos a Dios. Esa virtud, esa moral correcta que tenemos, esos estándares que los vivimos y que lo pone Dios a través de su palabra, no solamente nos lleva a esa virtud, sino que siempre nos da esa hambre, ese anhelo de conocer más de Dios. Cuando conocemos más de Dios, se va ejercitando en nosotros ese dominio propio, el dominio propio. Cuando se ejerce ese dominio propio ante la tentación, ante el problema, ante la situación difícil, ante el acoso, lo que sea, eso me lleva a ser perseverante, a mantenerme perseverante, más bien siendo paciente, ejercitando, perdón, la paciencia del aguante para soportar la prueba, mantenerme firme e ir creciendo. El sexto ingrediente es devoción. Entrego mi vida a Dios completamente. Y eso va a provocar en mí, ¿qué dice? Amor fraternal. El afecto, perdón, fraternal, y el afecto fraternal termina encerrando todo esto en el amor de Dios. Esas son las características que tú debes examinar para ver si realmente somos cristianos maduros. Para ser cristianos maduros, hermano, hay un precio que pagar. ¿Sabes cuál es? La fidelidad y compromiso a nuestro Dios. Para mantener la fidelidad y compromiso con mi Dios, con mi Señor, en mi relación con Él, tengo que ser intencional, perseverante y tengo que ser disciplinado. No hay otra manera. Y eso depende de mí, no de Dios. Depende de mí. Para mantener ese compromiso con mi Señor. ¿Está usted dispuesto a crecer entonces? ¿Está dispuesto usted a desarrollarse? Yo le animo a que ojalá estemos dispuestos a desarrollar nuestra vida espiritual, en madurez espiritual. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde. Espero hayan entendido este maravilloso mensaje que Dios nos ha dado en esta noche. Oramos. Damos gracias a Dios por su palabra. Dios, te doy gracias en esta noche por darnos, Señor, esta maravillosa enseñanza de las evidencias que hay, Señor, visibles en la vida de un cristiano maduro. Yo te pido, Señor, que podamos ir creciendo en esto espiritualmente, manteniéndonos, Señor, en la intención y voluntad de desear en mi corazón de buscarte. Y cuando deseo en mi corazón buscarte, me mantenga en la constancia y perseverancia de la oración y devoción a ti. Siendo, Señor, como en tercer punto importante, disciplinado para seguir, Señor, manteniendo esa comunión contigo y así poder ir creciendo y madurando espiritualmente para recibir las pruebas, para que se vayan desarrollando en mí la paciencia, las virtudes, Señor, la fe, el amor fraternal, Señor, y todas las cualidades que Pedro menciona aquí que debe existir en un creyente maduro, Señor. Oramos, Padre, para que tú nos des discernimiento y sabiduría en todo, Señor. Usa nuestras vidas, llénanos de tu poder y de tu Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos aquí presentes y guarda sus vidas, sus corazones, provee para todas sus necesidades. Llénalos de tu poder y de tu Espíritu Santo. Es mi oración en esta hora por cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.